Vamos a ir a la palabra. Y quiero continuar donde quedé hace 8 días. Y quiero continuar precisamente porque fue este texto el que Dios usó como base para el desarrollo de esta congregación y para lo que sería el nombre propio de la congregación. ¿Sí? Porque la congregación se llama Palabra Verdadera. ¿Ok? Entonces dice acá, hace 8 días, estábamos en Jeremías 23. Jeremías 23, ¿lo recuerdan? Jeremías 23, ¿sí? Y estábamos allí estudiando entonces Jeremías 23, desde el versículo 11, estábamos entendiendo todo esto respecto al peligro que se ha levantado hoy en el mundo. Y no es un peligro que venga de afuera, sino eso es un peligro que viene de ¿dónde? De adentro, ¿sí? Que es el mayor peligro. Porque cuando usted puede diferenciar al enemigo, entonces sabe cuál es el enemigo. Pero cuando el enemigo se disfraza igual que usted, ¿cómo hace para diferenciarlo? Es mucho más difícil y es mucho más complicado, ¿sí? Entonces, cuando el enemigo se diferencia y usted sabe cuál es el enemigo y van a una batalla, y si van a una batalla, a una guerra, ¿sí? Y se diferencian los unos de los otros, pues se saben. Pero cuando el enemigo está vestido igual que uno, pues difícil, bastante difícil. Y eso es lo que pasa. Y el enemigo está usando entonces, mis amados, toda esta situación, la astucia que tiene Satanás. Hay una astucia y por eso nosotros tenemos que aprender a entender cómo es que Satanás obra, cómo Satanás actúa. Porque Satanás es real, no piense que es un cuento mitológico. Mitología es la forma en que la describen. Satanás es real. Y dice la palabra que a diferencia de como el mundo se lo imagina, él se disfraza ¿de qué? De ángel de luz. Es decir que es muy difícil, es muy complicado. Esa es su estrategia. Y es la estrategia que siempre ha usado para poder crear y generar confianza en el ser humano o con el ser humano. De tal manera que el ser humano le preste atención. Si Satanás apareciera como lo describen, pues todo el mundo saldría ¿qué? Corriendo. Siempre se va a aparecer de forma deseable, ¿sí? De forma deseable. Entonces usa instrumentos y está levantando falsos profetas dentro de la iglesia. Está levantando falsos ministros. Y como se disfrazan, porque dice la Biblia, el mismo Señor lo dijo, ¿no? Claro que el Señor fue también que habló de eso. Dice que estos vienen ¿qué? Disfrazados, ¿como qué? Como ovejas, pero en su interior son lobos ¿qué? Rapaces. Y el apóstol también lo dice. El apóstol dice que estos falsos ministros se disfrazan, estos falsos profetas o falsos apóstoles se disfrazan de ministros ¿de quién? De Dios. Mire, se disfrazan de ministros de Dios. Entonces dice allí Jeremías 23:11, pero tanto los profetas como sacerdotes son inmundos. Eso lo expliqué hace 8 días. Y aún en mi propia casa encuentro sus maldades, dice Yahweh. Por tanto, sus caminos se volverán resbaladizos y serán lanzados a las tinieblas. Y explicamos qué significaba la palabra tinieblas. Y caerán en ellas cuando traiga el mal sobre ellos en el año de su visitación, cuando el Señor venga. Él dice Yahweh, entre los profetas de Samaria he visto esta locura. Profetizan por Baal, extraviando a Israel mi pueblo. Y en los profetas de Jerusalén he visto algo horrible. Se prostituyeron andando en engaños. Y entendimos que era ¿qué? La prostitución. Y cómo se prostituye alguien en medio de los engaños. Y fortalecían las manos de los malos, para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Y dice acá, por tanto, así ha dicho Yahweh de los ejércitos contra aquellos profetas: he aquí que yo les hago comer cosa amarga y les haré beber agua envenenada. Porque los profetas de Jerusalén, porque de los profetas de Jerusalén salió contaminación. Y entendíamos que era la palabra contaminación. Y cómo contaminan estos profetas.
sobre toda la tierra. Dice que hubo contaminación de parte de los profetas, ¿sobre qué? Sobre toda la tierra. Mire cómo la influencia de un profeta puede ser para bien o para mal. Y el problema es que mucha gente está tomando veneno, ¿sí?, de parte de estos profetas y no se está dando cuenta. Y hasta ahí vimos, ¿cierto? Entonces vamos a ir al versículo 16. Hasta ahí vimos. Dice el versículo 16: así ha dicho Yahweh de los ejércitos: no escuchen las palabras de los profetas que les profetizan cosas vanas, pues hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Yahweh. El problema de estos falsos profetas que hoy por hoy se están levantando como instrumento del enemigo para engañar, como lo enseñó el Señor Jesús, aun si es posible, ¿a quiénes? A los escogidos, porque el propósito de estos profetas no es engañar en sí a los que ya están engañados en el mundo, sino engañar a quiénes, a los escogidos. Ojo con eso. Por eso los pone adentro el enemigo, porque a los que están, a los impíos, los tiene el enemigo allá. Y si nosotros tenemos la oportunidad de ir a ganar esas almas, hay que hacerlo continuamente para ganar las almas. Pero el enemigo también ha minado la iglesia. Por eso entendemos la parábola en donde se dice que un hombre sembró y echó la buena semilla y sembró el campo, pero por la noche vino ¿quién? El malo, ¿sí? El maligno. Y dice que al lado de ese trigo, de esa buena semilla, puso semilla ¿de qué? De cizaña, ¿sí? Entonces, al empezar a crecer, los labradores le dijeron al Señor, al dueño de la tierra, le dijeron: mira, Señor, ha crecido cizaña junto al trigo, entonces arranquémosla. Dijo: no, dejen que crezca la cizaña junto al trigo, porque es necesario que así sea, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El enemigo viene sembrando la cizaña se parece mucho, ¿sí? No se diferencia mucho. El problema es que si no hay labradores expertos, en el momento de arrancar la cizaña, arrancarán también ¿qué? El buen trigo. Hay que esperar entonces a que se fortalezca, y al estar crecida ya se va a ver la diferencia notoria. Y al estar crecida, ¿sí?, la buena semilla va a estar bien arraigada, de tal manera que cuando sea quitada la cizaña, no será quitada la planta que ha nacido de la buena semilla. Por eso se dice que es necesario que la cizaña crezca junto con ¿quién? Con el trigo. Y eso es lo que pone el enemigo. A medida que va a crecer, que se va sembrando la buena semilla, el enemigo también va sembrando ¿qué? La mala semilla. Y es necesario que crezca. Es decir, dentro de la iglesia crecerá trigo y cizaña. Tengamos en cuenta eso: trigo y cizaña. Ya el Señor lo advirtió, y es lo que pone el enemigo. Son sus semillas las que él pone a fin de poder engañar a ¿quiénes? A los escogidos, ¿sí? Entonces dice la palabra que el mismo Señor enviará a sus ángeles, ¿sí?, para que recojan ¿qué? El buen trigo, ¿no? ¿Sí? Y eliminen ¿qué? La cizaña. El Señor mismo será el que irá apartando, pero eso se va a ir dando gradualmente, y eso se da es en los frutos, en la evidencia, en lo que se muestra realmente, ¿sí?, cuando va creciendo la planta. Entonces dice acá: así dice Yahweh de los ejércitos: no escuchen las palabras de los profetas que les profetizan cosas ¿qué? Vanas. Una de las características de los profetas es que la profecía que ellos dan es una profecía ¿qué? Vana, que no tiene primero sustento bíblico, sino que busca sencillamente exacerbar las emociones de las personas. Las profecías de estos profetas solamente actúan en la parte emocional, generan emociones en las personas, y cuando la persona se deja llevar solamente por eso, pues empieza a quedar vacía, ¿sí?, sin ningún tipo de aprovechamiento. Veamos dos textos donde aparece esta palabra vano, para que podamos entender de qué se trata la palabra vano, ¿sí? Esa palabra vano
que ha sido traducido allí en su Biblia, es la palabra hebrea Jabal, ¿sí? Jabal, Jabal. Y la palabra Jabal significa quedarse vacío, ¿sí? Quedar estéril, no tener ninguna productividad. Mire lo que dice Jeremías 2:5, ¿sí? Ahí también encontramos entre el mismo Jeremías. Vaya allí a Jeremías 2:5. Dice así: así dice Yahweh, ¿qué injusticia hallaron en mí sus padres para alejarse de mí? Yéndose tras la vanidad, quedaron vacíos. ¿Cómo quedaron? Vacíos. Yéndose tras la vanidad, quedaron vacíos. Es decir, no hubo ningún tipo de ¿qué? De provecho. No hubo nada que les sirviera. No hubo ninguna productividad. No hubo una utilidad para ellos. Y ese es el problema entonces de las profecías que se presentan hoy, ¿sí? ¿Sí? Se presentan profecías que llevan al hombre sencillamente es a la destrucción, ¿sí? Llevan al hombre a la muerte, llevan al hombre a descarriarse, porque esa palabra, ¿sí? Jabal, allí vano, Jabal, ¿sí? No es otra cosa que llevar a la gente a desviarse del propósito o del camino de Dios. Y cuando alguien se desvía de Dios, es una persona que según las escrituras queda ¿qué? Vacía. Y algo vacío dentro del entendimiento de la palabra significa que no sirve para nada, es hueco, ¿sí? Es como cuando como hay como árboles o hay cosas como huecas. Cuando algo está hueco es porque está ¿qué? Dañado, ¿no? ¿Sí? Está dañado. De hecho, muchas veces así las paredes también se ponen cuando empiezan a quedar como huecas, ¿no? Usted va tocando allí algo hueco, es algo que no va a tener ningún tipo de ¿qué? De resistencia. Entonces las palabras con las que hoy estos profetas alimentan al pueblo son palabras que no sirven para nada al pueblo. Es decir, no llenan al pueblo. Quedan vacíos. Es como que alguien esté comiendo pero no puede saciarse, ¿sí? Como cuando alguien come y queda con ¿qué? Con hambre. Hoy quedé con hambre. No se sació, no se pudo alimentar correctamente. Y ese es el problema. Entonces, cuando los profetas estos hablan, lo único que hacen es dar palabras vacías, palabras huecas, palabras sin sentido. Y lo que harán estas palabras es que no permitirán que la persona sea firme en el Señor, en su palabra, sino que se terminarán ¿qué? Desviando del propósito de Dios. Veamos otro texto sobre esta misma palabra. Segundo de Reyes, segundo libro de Reyes 17:15. Por eso entonces dice el profeta allí, ¿no? Le dice el profeta, habla el eterno Dios por medio del profeta, dice: ¿qué injusticia hallaron en mí sus padres para alejarse de mí? O sea, ¿Dios es injusto? Ahí en Jeremías 2:5. No, en ninguna manera. Dios no es injusto. Pero él pregunta: ¿cuál fue la injusticia? ¿Qué vieron sus padres para alejarse de mí? Y yéndose tras la vanidad, quedaron vacíos, quedaron huecos. Bueno, segundo de Reyes 17:15 dice, segundo de Reyes 17:15 dice: y desecharon las leyes de su pacto que habían hecho con sus padres y los testimonios con los que les había advertido, y siguieron en pos de cosas vanas y se hicieron vanos o vacíos, siguiendo a las naciones que estaban a su alrededor, respecto a los cuales Yahweh les había ordenado que no obraran como ellas. Cuando no se da una palabra contundente y no se enseña la profecía bíblica como es, sino que se da profecía vana, es decir, palabra vana, los profetas hablan en vanidad. Al pueblo recibir esa palabra vana, no hay otra cosa sino que empiezan a ¿qué? A desechar ¿qué? ¿Qué dice acá? Versículo 15. ¿Desecharon qué? Las leyes de su pacto.
Una de las primeras evidencias que una persona ha recibido continuamente, está recibiendo continuamente una profecía vana, es que la persona tiene un rechazo en sí mismo ¿de qué? De las leyes de Dios. Las leyes de Dios son echadas por fuera, son echadas por tierra. No hay una importancia para la persona no le interesa, no le importa la ley de Dios, no importan las leyes, los estatutos, los testimonios del eterno Dios, sencillamente los desechan. Y dice acá que obviamente se van detrás de cosas vanas y por eso quedan vacíos, y hacen y empiezan a vivir y empiezan a hacer conforme a ¿qué? A los gentiles, la palabra que aparece ahí, naciones, goim, gentiles. Comienza a vivir conforme a las naciones, conforme a los gentiles, conforme a los paganos, conforme a los impíos. Y por eso, mis amados, es un problema que hoy se está evidenciando mucho dentro de la iglesia en general. Y eso es el efecto de la cizaña, en donde muchos asisten continuamente a una congregación, pero su vida es una vida totalmente pagana. Es una vida que no cambia, que no es transformada. Y de hecho esas enseñanzas lo único que los llevan es a seguir viviendo en ese tipo de vida. Una vida totalmente vana, una vida totalmente lisonjera, una vida totalmente apartada de Dios, una vida que vive imitando las cosas de este mundo. ¿Sí? Solamente estamos para imitar las cosas de este mundo. Por eso usted ve, mis amados, que por ejemplo pocas congregaciones celebran, por ejemplo, las fiestas del eterno Dios. Pero usted ve que la gran mayoría de congregaciones celebran ¿qué? Las fiestas paganas, mundanas. ¿Sí? Usted ve, por ejemplo, yo no estoy en contra de las madres, creo que todos amamos a nuestras madres, ¿o no? Pero por ejemplo, cuando uno ve el Día de la Madre, el Día de la Madre no es otra cosa, ¿sí?, que una fiesta pagana dedicada ¿a quién? A María, a la exaltación de María. De hecho, el propósito de esa fecha era una exaltación, una adoración propia ¿a quién? A María, supuestamente la madre de Dios, la madre de Dios. Y usted ve en las iglesias celebrando, y eso hacen grandes celebraciones, y vamos a celebrar la fiesta de la madre y todo esto, y desconocen el trasfondo de esto, ¿sí? De hecho, usted ve que hoy por hoy, y lo va a ver ahora en octubre 31, ya muchas iglesias están adoptando el día de celebrar ¿qué? Halloween, ¿sí? Entonces no le llaman obviamente Halloween, vamos a tener el día de los niños, ¿sí? Y muchas iglesias, de hecho ya aquí en Cali lo ha habido, en iglesias donde dice, traiga disfrazado a su niño, no hay problema, tráigalo, pero tráigalo aquí a la iglesia para que esté en un entorno sano. Si ya de por sí ya va a disfrazar a su hijo y su hijo sale y ve todo el mundo disfrazado, pues no va a poder ¿qué? Diferenciar. Y los llevan disfrazados sin entender el entorno y el trasfondo diabólico y satánico de la fiesta de Halloween, ¿sí? Y usted va a ver que muchas iglesias, incluso en una iglesia, alquilaron juegos, ¿sí? Inflables y todo eso. Venga, tráigalos, y los traían allí y ahí les daban cosas, y ese día fue una grande bendición. Nuestros niños estuvieron jugando, ¿sí? Y disfrazados. Entonces es más fácil imitar las cosas del mundo. Luego usted va a ver en diciembre, ¿sí?, que se da la Navidad, el nacimiento de Jesús. Nosotros ahora vamos a tener la fiesta de Yom Teruah. Y en la fiesta de Yom Teruah es que, según las escrituras, nació ¿quién? El Mesías, Jesucristo. Y usted no ve a todo el mundo, en diciembre usted ve todo el mundo, ay, pero ¿qué tiene de malo Navidad si estamos celebrando el nacimiento del Señor? Bueno, entonces ¿por qué no lo celebramos con el mismo fervor el día que realmente es? Usted no ve a la gente en la fiesta de Yom Teruah celebrando el nacimiento del Señor y cantando y dando gracias al Señor porque nació. No, es porque nos adaptamos a las cosas de ¿qué? Del mundo. Y yo tengo allí, si usted quiere puede buscar en el canal de YouTube, hay predicaciones sobre lo que es la Navidad, enseñanzas sobre el Halloween, sobre todo esto, ¿sí?, que se tiene allí.
las fiestas, todo esto de la madre y todo eso, allí hay enseñanzas bíblicas bien entendidas para que usted de pronto, si no ha escuchado estas enseñanzas, las escuche, ¿sí? ¿Cuál es el trasfondo? Y somos dados a eso, ¿no? Somos dados a traer las cosas del mundo acá, al contexto. Queremos imitar las cosas del mundo, queremos hacer las cosas del mundo. Yo me acuerdo aún cuando yo estaba peladito, yo estaba en una congregación y estaba allí en esta congregación, estaba jovencito, un poquito más joven que lo que estoy ahora, yo creo que tenía unos 17 años, un poquito más, ¿sí? Cuando un día me invitaron a una cristoteca. Vamos a una cristoteca, sí, de verdad, ¿sí? Vamos a una cristoteca. O sea, porque queremos siempre ¿qué? Y no, y una cristoteca, ¿cómo es una cristoteca? Bueno, fui a la cristoteca, ¿sí? Eran las luces, allí era un lugar que habían adecuado, no era en la iglesia, era en otro lugar, entonces fuimos, habían adecuado con luces, humos y todo eso, música y bebidas no alcohólicas, o sea, y música, y bueno, ¿cuál era eso? O sea, generar un ambiente. Ahora, ¿es malo eso? Alguien dirá, pero qué malo. La cuestión es que queremos siempre estar imitando ¿qué? Las cosas del mundo, lo que nos satisface, ¿sí? Entonces, como esas cosas nos satisfacen, entonces las queremos como traer del pelo y adaptarlas acá, meterlas allí en eso. Entonces fui a la cristoteca, ahí estuve yo, y sí, un rato bien chévere allí, ¿no? Pero un día, y no estoy exagerando, nosotros estábamos con mi esposa, asistimos a una congregación y no volvimos a esa congregación. Porque se hizo una actividad de jóvenes, ¿sí? Y resulta que en la actividad de jóvenes, ¿sí? Se hizo allí eso, y que para atraer los jóvenes, porque hay que atraerlos y todo eso. Terminaron en la iglesia cantando pura música mundana, pero eso no fue el problema, porque terminaron al final repartiendo licor. Que no era malo que tomar entre nosotros mismos, que pues no hasta perder la conciencia y todo eso. O sea, usaron el mismo lugar donde se reunían para, eso fue allí en Ciudad Jardín, ¿sí? Donde se reunían para exaltar, alabar al Señor, ¿sí? Yo le dije a mi esposa, no, esto ya está perdido acá. Y entonces luego salió la hija del pastor a explicar que era que dejáramos de ser tan religiosos, que es que los muchachos también necesitan ese espacio, y que si se van a ir a beber afuera, pues es preferible que beban aquí. Cosas que a mí me ha tocado que vivir y experimentar. O sea, no me lo contaron, no fue un chisme. Uy, en tal iglesia, no, yo puse el grito en el cielo. ¿Cómo así? Y mi esposa, nos vamos de acá. ¿Dónde estamos? Dios mío, ¿en qué parte estamos? Estamos apoyando allí porque llegamos, incluso fue a apoyar esa congregación. Porque la verdad, llegamos fue a apoyarles. Y yo no le voy a dar mi apoyo al diablo. Entonces son cosas tremendas, mis amados, que se viven, ¿sí? Que se dan dentro de las congregaciones, que se dan dentro de todo esto, y se están dando cosas. Por ejemplo, hablaba yo con un muchacho, o sea, era alguien con quien estábamos hablando, sí, porque se estaba tratando de hacer un trabajo con este muchacho, porque este muchacho tenía un problema de homosexualismo, sí. Pero esta misma persona, sí, nos comentaba que en una congregación muy reconocida acá de la ciudad, sí, había dentro de la congregación un grupo, ¿sí? Que era el grupo de los homosexuales, ¿sí? Y ellos hacían sus propias reuniones y era permitido. O sea, el problema es que lo manejan muy secretamente. Entonces él me decía, yo vengo de eso, estoy en eso, y ¿cómo puede uno salir si en la misma congregación están allí? Y el problema era que muchos de estos muchachos son los hijos de personas que en la iglesia son los que más dan. Entonces, para tenerlos contentos, se les ha creado esto, ¿sí? Y uno dice, ¿cómo sucede esto? ¿Cómo se da esto? Y dentro de las congregaciones, dentro de las iglesias, mis amados, no estoy diciendo todas las iglesias, pero sí se da en unas que dicen llamarse congregaciones, que dicen llamarse iglesia.
Y eso es parte del movimiento, de lo que hoy se está viendo, de lo que hoy está sucediendo. Entonces, es una situación bastante complicada, bastante tremenda la que se vive dentro de las congregaciones. Y todo es de acuerdo a lo que se dice. Son palabras vanas, son enseñanzas vanas, y por eso algunas de estas congregaciones se han convertido, más que en congregaciones, en lugares de reuniones sociales, ¿sí? Se han convertido en especie de, ¿cómo le llamamos acá? De clubes, ¿sí? Clubes, donde la gente va a socializar y donde están en esto, donde están lo otro, y usted ve como si nada, haciendo todo esto. Por tanto, vemos allí, mis amados, lo que dice la palabra, ¿sí? Que a causa de esas vanidades, de esas cosas vanas, ¿sí? Se van detrás de las naciones a hacer precisamente lo que el Señor les había dicho que no hicieran. Y eso fue lo que hizo Israel. Israel deseó ser como las naciones, quiso ser como las demás naciones. E Israel está como ejemplo para que nosotros mismos no caigamos en esto, ¿sí? No caigamos en estas situaciones. Me comentaba días atrás un pastor, ¿sí? Amigo mío en Bogotá, me decía: oiga, hermano, mire la que me pasó, ¿sí? Tengo acá una pareja, ¿sí? Con un problema de pareja, es un matrimonio y tienen problemas de pareja. Entonces yo dije que por ayudarlos, les dije: no, pues mire, vea, yo les voy a recomendar, ustedes son miembros de acá de la congregación, pero hay un pastor acá en la ciudad, en Bogotá, ¿sí? Que él es psicólogo además. Entonces él es conocido mío, amigo mío, y yo creo que él podría también ayudarles a ustedes en esto, porque él es experto en la parte de familia, de pareja. Entonces, por amor a ustedes, yo voy a hablar con él para que él los atienda. Entonces le dijo la pareja: bueno, pastor, entonces hagan el favor. Llamó el pastor a este otro pastor, psicólogo, experto en familia y todo esto. Le dijo: mira, tengo una pareja, son de mis líderes, son personas acá que me colaboran, son muy especiales, por favor ayúdamelos, están pasando por una crisis como pareja, pero yo creo que tú podrías ayudarles. Claro, él le dijo que sí. Sacaron la cita, fueron, y cuando llegaron allá empezaron a hablar. Entonces, cuando vinieron a hablar con el pastor, ¿sí? Allí ya que los había mandado, él les dijo: bueno, ¿cómo les fue? ¿Cómo ustedes van? ¿Qué tal? Y dijo, ellos llegaron y dijeron: pues pastor, pues nosotros no sabíamos, o sea, no sabemos qué hacer o seguir el consejo de él y todo eso, pero pues él dijo que era que nosotros ya habíamos entrado en una monotonía por tantos años de casados y todo esto, entonces que había que darle un refresco al esto, y entonces que él nos aconsejaba, y que si lo tomábamos, que si queríamos, entonces que él nos decía cómo poder hacer, que participáramos, que eso es muy efectivo, que él lo está recomendando, que es muy bueno, que ha salvado varios matrimonios, que participáramos en un grupo swinger. El pastor casi se va a espalda. Para los que no saben qué son swingers, Bogotá se ha convertido en la capital mundial prácticamente de los swingers, ¿sí? ¿Qué es swinger? Parejas que se conocen con otras parejas en un lugar. Entonces, están dispuestas a hacer intercambio de parejas. Yo le presto a mi esposa y usted me presta la suya, y así tenemos relaciones y todo eso. Y si de pronto nos aburrimos, entonces pues hombre con hombre, mujer con mujer, viceversa, así. El pastor llamó al otro para ver, porque él no podía creer que fuera verdad. ¿Verdad que tú les aconsejaste esto? Sí, pues tú sabes que este es otro mundo, esta es otra época y tenemos que estar abiertos. Eso con tal de salvar un matrimonio, eso ha servido. Yo mismo he sido testigo de todo esto. Entonces el pastor le preguntó al otro pastor: ¿y tú has participado? Sí, yo he participado en eso. Entonces, ¿en qué estamos? Así soluciona el mundo las cosas. Y nosotros le vamos a dar esa misma solución a las cosas.
Tremendo esta situación que se está dando. Entonces mira cómo estos hombres van dañando. Entonces, este pastor que tiene su congregación, ¿a cuántos les habrá dicho lo mismo? Es más, ¿a cuántos le habrá propuesto que él mismo con su esposa hagan este tipo de cosas, ese tipo de terapias, de intercambio de parejas, ¿sí? Sexualmente? Y que eso va a traer una renovación, porque así usted va a aprender a amar más a su esposa, porque la va a aprender a valorar. Porque psicológicamente si tú sabes que estás con otra, pero que ella está con otro, se va a desarrollar como una especie de celo, y eso va a hacer que tú quieras volver a estar con ella después de esa noche, y mientras más lo practiquen, entonces más vas a desear a tu esposa. Y eso, el intercambio de parejas o grupos swinger, ¿sí?, lo están usando precisamente para eso, como terapias, para rescatar matrimonios. Pues no sé si alguno quiera ir a una terapia de esas. Espero que ninguno, en el nombre del Señor. Tremendo eso, ¿sí? Tremendo esa situación. Entonces, es algo que la verdad el mundo se ha infiltrado. Y hoy no podemos decir como se dijera en los tiempos de Pablo y de Silas. Dice la palabra que Pablo y Silas llegaron a cierta región donde empezaron a predicar, y ahí fueron recibidos por un hombre llamado Jasón, quien los hospedó. Y Pablo y Silas empezaron a predicar de una manera tan tremenda que todo el mundo empezó a convertirse, y se empezó a convertir, y eso armó un alboroto tremendo en la ciudad, ¿cierto? Porque veían el peligro de la idolatría, porque veían que la idolatría se le estaba cayendo, porque la gente ya estaba dejando de comprar las estatuillas, se estaban dejando de comprar las imágenes de idolatría de estas diosas, Diana, Artemisa, ¿sí? Ya no estaban vendiendo eso, y se armó un alboroto porque la ciudad dependía mucho de esas ventas, de todo ese comercio tan tremendo. Entonces quisieron ir a capturar a Pablo y a Silas y asaltaron la casa de Jasón. Y cuando entraron allá, Pablo y Silas ya se habían ido. Entonces, como no lo encontraron, cogieron a preso, lo aprendieron a Jasón, y lo llevaron ante el tribunal y lo acusaron. ¿Y cuál fue la acusación que le hicieron a Jasón? Dijeron: hablando de Jasón, este es el que ha hospedado a estos que han venido aquí a trastornar el mundo entero. Este es el que ha hospedado a aquellos que han venido aquí a trastornar el mundo entero. Los impíos decían de los discípulos que ellos trastornaban el mundo. Hoy parece que se dijera al contrario: el mundo entero trastornando a la iglesia. Pareciera que fuera lo contrario. Es el mundo metiéndose a la iglesia. Pero no es que el mundo se esté metiendo a la iglesia, es que estaba aflorando toda esa semilla de ¿qué? De cizaña tan tremenda que se está dando. Entonces sigamos allí, ¿no?, en Jeremías 23. Jeremías 23, 16. Dice que estos profetas hablan visión de su propio ¿qué? Corazón. Es decir, que son cosas que se inventan. Hablan mentiras, se inventan una cantidad de cosas para mostrar que ellos son los super ultra, pues. Y se inventan por aquí, inventan por allá. Es decir, que son esclavos de la mentira. Por tanto, son hijos ¿de quién? De Satanás. Porque Satanás, ¿quién es? El padre de la mentira. Pues hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Yahweh. O sea, no hablan lo que ha salido ¿de qué? De la boca de Yahweh. ¿Qué es lo que ha salido de la boca de Yahweh? Su palabra. ¿Qué es lo que hay que hablar? Su palabra. No me tengo que estar poniendo a inventarme visiones. Si alguien tiene que estar hablando de sus sueños, de sus visiones, de que Dios me mostró, que Dios me dijo y todo esto, es porque no tiene la palabra de Dios para hablar. Es porque la palabra de Dios no le es suficiente para hablar. Yo no tengo que estar hablando de mis visiones y de sueños, porque para eso el Señor ya ha hablado y ha dado suficiente palabra. Amén.
para yo ponerme a inventar sueños. Versículo 17. Dicen continuamente a quienes me desprecian: así dice Yahweh, tendrán paz, y a cualquiera que anda tras la dureza de su corazón, dicen, no les vendrá mal a ustedes. Entonces mire que estos profetas solamente hablan de ¿qué? De bien, de lo bueno que les va a ir, de la visión y el éxito, de que todo les va a estar yendo bien, que por aquí, que por allá, que vengan, que ustedes son los mejores, que ustedes son campeones. Descubre el campeón que hay en ti, dice uno por allí, ¿sí? Es decir, estos profetas falsos, un profeta falso te dice, descubre el campeón que hay en ti. Pero ¿qué dice la palabra? Reconoce el pecado que hay en ti. O sea, la palabra no nos manda a descubrir el campeón que hay en nosotros. La palabra nos manda a reconocer el pecado, la maldad que hay en nosotros para podernos arrepentir. Entonces mire cómo cambian el lenguaje. Claro, a la gente le gusta eso, ¿sí? Y eso es este pastor que escribió este libro, me reservo el nombre de este pastor, él escribió ese libro, Descubre el campeón que hay en ti, y es un bestseller, es uno de los libros más vendidos en las librerías cristianas a nivel mundial, ¿sí? Y la gente lo compra, claro, y son puros libros de positivismo, de mejora y todo. Voy a descubrir el campeón que hay en mí, ¿sí? Rocky Balboa, tan, tan. Ahí está, ¿no? Y empieza así. Entonces, no. ¿Quién dijo? ¿Dónde dice la Biblia? Yo me imagino al Señor Jesús. Descubran el campeón que hay en usted. Cuando el Señor Yeshua, Mesías, se enfrentó a la multitud, lo primero que les dijo fue: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Fue lo primero que dijo. No les dijo, descubran el campeón que hay en ustedes. Entonces hoy tomamos toda esta situación, todas estas cosas, ¿sí?, que quiere el mundo implementar. Y si yo descubro el campeón que hay en mí, me estoy volviendo ¿qué? Ególatra en mí. Voy a descubrir, yo soy un campeón, el que está en mí, ¿sí? La Biblia dice que somos más que vencedores. ¿Por quién? Por Cristo Jesús, por Yeshua nuestro Mesías, no por nosotros. No es porque yo descubrí el campeón que había en mí, es porque he reconocido mi pecado y ahora permito que Yeshua por medio de su sangre me lave y que su espíritu sea el que me guíe, y me ha dado, y soy más que vencedor porque ahora puedo decir al pecado no, puedo resistir. Entonces dice acá, dicen continuamente a quienes me desprecian, así dice Yahweh, tendrán paz. Y a cualquiera que anda tras la dureza de su corazón. ¿Qué es la dureza? La palabra dureza que aparece allí es la palabra hebrea sherirut. Sherirut. Y sherirut significa seguir detrás del deseo, de su deseo propio. Es decir, buscar ¿qué? Lo propio, buscar mi deseo, lo que yo quiero. No busco la voluntad de Dios, sino que lo que yo quiero, lo que a mí me gusta. Mire lo que dice Salmo 81:12. Vamos a ver esa palabra sherirut. Sherirut en hebreo. Salmo 81:12. Ahí aparece también la misma palabra. Salmo 81:12. ¿Lo tiene? Mire lo que dice el Salmo. Los entregué, por tanto, a la dureza ¿de qué? De su corazón, es decir, a su propio deseo. ¿Para qué? Para que anduvieran en sus propios deseos. Es decir, la dureza del corazón no es otra cosa que ir detrás de las cosas que yo quiero, no de lo que Dios quiere. Por eso es que hay que aprender a menguar. Por eso en el evangelio no es descubre el campeón que hay en ti, sino como dijo Juan el Bautista, que yo mengüe para que él crezca. No saco mi campeón, muero a mi yo. ¿Me hago entender? ¿Sí me hago entender? Juan el Bautista, hablando de Jesucristo, dijo que yo mengüe cada día para que él crezca, porque la gloria es de él. Que él crezca. Por tanto, ya no voy a correr detrás de mis deseos, ya no voy a correr detrás de lo que yo quiero, de lo que es mi voluntad, lo que yo anhelo. No voy a correr detrás del deseo engañoso de mi corazón, que por lo general el corazón es ¿qué? Engañoso. Así lo dice la palabra, engañoso y perverso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? ¿Y qué dice la palabra?
Yo, Yahweh, que escudriño los corazones. Por tanto, yo tengo que estar entregando mi corazón siempre al eterno Dios, para que Él, por medio de su Espíritu, esté escribiendo su palabra en mi corazón. Porque si me dejo llevar por los deseos de mi corazón, me voy a ir detrás del engaño de mi propio corazón. Pero cuando yo permito que el Señor plante su palabra en mí, que Él la escriba en mi corazón, estoy dispuesto a seguir su voluntad. Entonces no estoy siguiendo el deseo de mi corazón, sino el deseo y la voluntad del Padre Celestial. Por eso la oración de Yeshua: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, que tu reino sea en nosotros y hágase tu voluntad en la tierra, así como es hecha en el cielo. Es una petición, es un ruego, que la voluntad del eterno Dios permanezca continuamente en nosotros, así como se hace en el cielo, se ha hecho en nosotros. Pero la gente continuamente está corriendo detrás del deseo de su corazón, buscando. Y si el Señor no le provee para el corazón, para el deseo de ellos, lo que quieren, así sea eso malo, entonces la gente no está dispuesta a buscar del Señor. Porque hay gente que está dispuesta a buscar del Señor si Él es un títere y les hace todo lo que ellos quieren. Entonces por eso dice acá: los entregué por tanto a la dureza de su corazón. Entonces, ¿qué es la dureza del corazón? Es buscar nuestro propio deseo, hacer nuestra propia voluntad. ¿Qué es la dureza del corazón? Hacer nuestra propia voluntad. Por tanto, nuestro corazón será blando. ¿Cuándo será blando nuestro corazón? O sea, un corazón de carne, no de piedra. La dureza del corazón es un corazón ¿qué? De piedra. ¿Cuándo será un corazón blando, maleable, que se deje manejar? Cuando estamos dispuestos a vivir conforme a ¿qué? A la voluntad de Dios. Regresemos a Jeremías. A cualquiera que anda tras la dureza de su corazón, dicen: no vendrá mal sobre ustedes. O sea, no importa si están en pecado, les profetizan ¿qué? Bien. ¿Cómo yo le voy a profetizar algo en bien si está en pecado y está en maldición? Pero con tal de tenerlo contento, lo hago. Y estos profetas, lo único que les interesa, estos falsos ministros, es tener a la gente ¿qué? Contenta. Porque lo único que les interesa de la gente es su bolsillo, el dinero. Eso es. Entonces dice acá, versículo 18: porque ¿quién estuvo en el consejo secreto? Esa palabra consejo, mire cómo yo lo traduje, consejo secreto. ¿Cómo está en su Biblia? En el secreto, dice acá. Bueno, yo lo traduje como un consejo secreto, porque es la palabra sod en hebreo. Y la palabra sod en hebreo se refiere a una conversación íntima, muy privada. Es decir, que yo me ponga a conversar con alguien, ¿sí? Muy privado, muy privado. Y le estoy diciendo: ayúdame por favor, mira, tengo un problema, ¿tú qué crees que yo puedo hacer con esto? Y la persona empieza ¿qué? A darme un consejo ¿qué? Muy privado. Entonces mira lo que dice acá: ¿quién estuvo en el consejo secreto de Yahweh? ¿En dónde tenemos que permanecer? ¿En dónde tenemos que permanecer? En el consejo secreto de Yahweh, de nuestro Dios. Ahí entendemos lo que el Señor habló en Mateo 6:6. Mateo 6:6. ¿Qué dijo el Señor? Yeshua dijo en Mateo 6:6: mas tú, cuando ores, dijo el Señor, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, allí en la intimidad, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Punto, hasta ahí. Esa parte público sobra. Eso es un añadido. Por favor, eso no lo tenga en cuenta. Público. Es hasta ahí, porque el texto griego no dice público, dice te recompensará. ¿Sí? No sé por qué algunas versiones le ponen te recompensará en público. No, te recompensará. ¿Sí? Ahí, pum. Hasta ahí. Porque el texto original no dice en público, dice te recompensará. El Señor recompensará, sí, no tiene que ser en público, Él recompensa. Entonces dice acá, tu Padre que está en lo secreto. Entonces nuestra intimidad debe ser continuamente ¿con quién? Con el Señor, con el Padre eterno. Debe ser continuamente. ¿A quién oramos? Al Padre eterno. ¿En dónde? En lo secreto. A veces nos falta eso, mis amados.
La oración en lo secreto. Y es ahí donde tenemos que estar dando, porque es allí, esa es la oración que recibe la recompensa, que recibe la respuesta. Mucha gente quiere estar orando en público, y no estoy diciendo que sea malo la oración en pública, pero la gente quiere estar orando en público para que la vean. Y así son los religiosos, y eso es lo que el Señor atacaba también, porque dice que muchos de esos religiosos, decía el Señor, que muchos de los fariseos levantaban su voz en medio de las plazas orando a Dios. ¿Solamente para qué? Para que los vieran. Y la oración de ellos, ¿cómo era? Ay, Padre, gracias, porque no soy como este publicano, soy justo, Señor, oro 2 veces al día, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que me gano. Así oraban ellos, para que todo el mundo, ¿qué? Lo escuchara. Y eso fue lo que dijo el Señor, ¿no? O lo que estaba allí. Ayuno 2 veces a la semana. ¿Están escuchando cuánto ayuno yo? 2 veces a la semana. Diezmo de todo. Pregunta, ¿hay que ayunar? ¿Sí o no? Sí. ¿Lo tengo que publicar? Y hoy que vivimos en el mundo de las publicaciones, ¿no? Me encuentro en ayuno, en lo secreto. Diezmo, tengo que ir acabo de dar un diezmo tremendo. No. ¿Sí? Oró, no tiene por qué publicarlo. Es más, la gente hoy se está acostumbrando a publicar las oraciones. Señor, gracias por este día, te bendigo, por favor ayúdame. No, en lo secreto. En lo secreto. ¿En dónde? ¿En dónde? En lo secreto. En lo secreto. Esa fue la orden del Señor, de nuestro Mesías. Cuando ores, no lo hagas como hacen estos religiosos, sino que entra a tu aposento y cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que te está viendo en lo secreto, Él te va a recompensar. Amén. ¿Cuántos creen que nuestra oración es escuchada? El Padre escucha nuestra oración. Nuestra oración no es ignorada. Él escucha tu oración. De ahí tan importante estar orando continuamente. ¿Pero en dónde? ¿En dónde? Hay gente que viene aquí a la iglesia. Esta no es una iglesia de oración, me han dicho a mí. ¿Y por qué? Porque aquí no oran. Y yo les dije, ¿acaso nos corresponde a nosotros orar por los demás? Usted tiene que ir a orar usted mismo en su casa, en lo secreto. En lo secreto. En lo secreto, donde dijo el Señor. Y hay gente, es que hay otras iglesias que eso sí, se reúnen todos los días a orar varias horas. Y eso oran y oran, no, y usted va y no, realmente no oran. Se la pasan peleando con el diablo. Ahora fuera, 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 te ato, te sujeto, te reprendo. Se la pasan hablando con el diablo. Porque si yo le estoy diciendo, ahora te reprendo, ¿a quién le estoy diciendo? ¿A Dios o al diablo? Y te sujeto, ¿a quién le estoy diciendo? ¿A Dios o al diablo? Y te reprendo, todo esto. Se la pasan hablando con el diablo. Yo prefiero pasar 1 hora hablando en lo secreto con mi Padre Celestial que 5 horas hablando con el diablo. Gracias. Claro, allí en esa oración, y por eso el Señor les decía a estos: ¿quién estuvo en lo secreto? Porque ahí en lo secreto es donde el Señor nos va a dar la respuesta. Del Señor viene la respuesta. Busca al Señor, ora, 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 sí, ora, y el Señor te va a dar la respuesta. Hazlo allí. Amén. En la oración hay poder. La oración es el medio de comunicación con nuestro Padre eterno. Hay que hacerlo en lo secreto. Porque ¿quién estuvo en el consejo secreto? O la conversación íntima, sod, conversación íntima de Yahweh, y vio y oyó su palabra. ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? ¿Cómo podemos en medio de todo ese bullicio oír la voz de Dios? Porque esta es una conversación que se hace cuando está hablando con alguien muy íntimamente, en voz que baja. El Padre te va a responder. Dice acá: he aquí que la tempestad de Yahweh saldrá con furor,
y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Yahweh hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderán cumplidamente. Todo ese juicio que viene de parte del eterno Dios, ¿cuándo será? Cuando Él venga, al final se cumplirá. A veces uno dice: ¿y por qué el Señor no castiga a esos falsos profetas? Porque Él está esperando. Les va a llegar, y cuando les llegue, les va a llegar con toda en el momento del cumplimiento. Mientras tanto, ellos seguirán engañando y siendo engañados. Seguirán ellos mismos engañando y siendo engañados. Ahí será el juicio para ellos. Tan tremendo. Dice acá, versículo 21, ¿cierto? No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado, ¿en dónde? En mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. Ojo, ¿cuándo usted se da cuenta que un hombre de Dios, un ministro de Dios, mantiene el secreto de Dios o no? Cuando hace oír ¿qué? La voz de Dios, la palabra de Dios. Pero usted se da cuenta que estos que no oran, no permanecen en el secreto de Dios, sino que mantienen inventando cosas, precisamente es por estar dando ese tipo de ¿qué? De profecías. Eso profetizan una cosa: tuve este sueño, así dice el Señor, y tal cosa, y te va a venir bien, y por acá, y todo, y nunca llevan al pueblo a un arrepentimiento verdadero, sino que hablan de negocios, de prosperidad, solamente una prosperidad falsa, aclarando, ¿sí? De prosperidad falsa, habla una cantidad de cosas, y la visión, y que vas a tener el éxito, y vas a ser un campeón, y va una cantidad de cosas, y el día de tu suerte llegará, yo no sé, sí, pronto llegará el día de tu suerte. Entonces, el Señor dice: yo no los mandé, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír a mi pueblo mis palabras. El ministro que mantiene en lo secreto del Señor es el que se preocupa por hacer oír única y exclusivamente ¿qué? La palabra de Dios. No tiene que estar fingiendo, orando una cantidad de cosas. Yo no tengo que venir acá a pararme y a orar un mundo de horas aquí para que ustedes vean y digan: wow, el pastor sí ora. No, el Señor no me ha llamado a eso. Yo tengo que estarles demostrando a ustedes si yo oro o no oro. Eso lo conoce el Señor, y el resultado es lo que se ve. Y dice acá: habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino. Cuando el ministro del Señor habla la palabra de Dios, tiene un propósito. ¿Cuál es? Hacer volver ¿qué? A la persona al camino. O definitivamente la persona se tuerce totalmente, o se arrepiente. Pero no puede seguir allí como que tibio, ¿no? Liviano. Porque el Señor a los tibios, dice la palabra, los vomitará de su boca. Entonces dice acá: habrían hecho volver a mi pueblo de su mal camino y de la maldad de sus obras. Yo soy Dios de cerca solamente, dice Yahweh. ¿Acaso soy yo Dios solo de cerca y no soy Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Yahweh, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Yahweh, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo: tuve un sueño, tuve una visión, tuve una visión. Escuchen la visión. El Señor me mostró, así dice el Señor. Y empiezan a decir una cantidad de cosas. Y la gente es: wow, profeta, bendíceme. Wow, qué bendición, qué profecía, qué visión. Este sí es un hombre de Dios, no como ese tipo Carlos Rabat, que nunca tiene ninguna visión. ¿Sí? Ese Carlos Rabat, sí, ese sí, nunca tiene un sueño. Este sí tiene sueños.
Y en eso se la pasan. Tuve un sueño, tuve una visión. Así dice el Señor, me mostró el Señor esto, me mostró. Y todo el tiempo se la pasan así. Y la gente les fascina eso. ¿Sí? Y dice acá, versículo ¿qué? 26, sigue. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira? La mayoría de todas esas visiones y sueños son ¿qué? Mentira. Y que profetizan el engaño de su corazón. Y son sueños que salen ¿de qué? De la mentira, del engaño del corazón de ellos. Continuamente se están inventando cosas tremendas. Y hay algunos que se atreven hasta hablar del fin del mundo. Hay un profeta por ahí, un tal Efraín Rodríguez, ¿sí? Profetizó que el mundo se iba a acabar antes del 31 de 2014, que iba a venir un asteroide y que se iba a estrellar por allá por las costas de Puerto Rico. No sucedió. Entonces lo entrevistaron, que qué había pasado, y dijo: no, es que yo clamé al Señor para que tuviera misericordia y no destruyera la tierra. Qué bien, ¿sí? Pero antes de eso, como había otro predicador que lo había estado desenmascarando, ¿sí? Entonces dijo: si aquel predicador no se muere antes del 1 de septiembre, yo no soy profeta de Dios. Y obviamente ese predicador no se murió. Entonces lo entrevistaron, ¿qué pasó? No, es que lo que se decretó fue la muerte espiritual sobre él. Ustedes no pueden entender eso, no es la muerte física. Entonces mire, todo es engaño, engaño tras engaño. Y la gente está allí y allí y allí y siguen y la gente va, ¿sí? Pero digamos que este sale con esto, pero otros salen es con profecías que llevan es al ánimo solamente de las emociones en las personas. Y sigue diciendo acá, sigue diciendo: no entienden cómo esto hace que mi pueblo se olvide de mi nombre, pues con sus sueños, con sus visiones que cada uno le cuenta a su compañero, tal como hicieron sus padres, se olvidan de mi nombre por el de Baal. Cuando un pueblo se acostumbra que solamente les están diciendo que este sueño, que esta la visión, que esto, y siempre te hablan de esa visión y de esa visión, y usted va a la iglesia y todo es ¿qué? La visión es esta, la visión, y te hablan la visión, y todo es la visión. Cuando te hablan tanto de eso, lo único que hacen es que el pueblo ¿qué? Se olvide de Dios. Y empiezan a cambiarlo por otro. En el caso de Israel, por Baal. Y ahí viene el versículo que nos desafió a nosotros para ir concluyendo. Y fue un desafío porque difícil es vivir conforme a esto. Porque uno se empieza a quedar sin amigos. Cuando estás dispuesto a hablar la verdad, empiezas a quedarte como solo. Y cuando digo sin amigos, es hablando de supuestos ministros que uno tenía como amigos, que hasta lo admiraban a uno, pero que ya uno se vuelve una piedra en el zapato para ellos. Entonces piensan: bueno, ¿cómo nos deshacemos de este? Y ese fue el desafío que el Señor nos dio, el versículo 28. El profeta que tuviera un sueño, una visión, que lo cuente como un sueño, como lo que es. O sea, si usted tiene un sueño, diga: yo me soñé esto. No diga: Dios me mostró. Más bien acepte: no, me comí unos frijoles recalentados del día anterior antes de irme a dormir y pues tuve un sueño. Pues sí, pero que no diga que es de parte de quién, de Dios. No lo diga. O sea, no diga: yo tuve un sueño de parte de Dios. Si es un sueño, es un sueño. Punto. El profeta que tuviese un sueño, que lo cuente como un sueño, pero aquel a quien haya llegado mi palabra, aquel a quien llegue mi palabra, que hable ¿qué?
mi palabra verdadera. Ese fue el desafío. Hable mi palabra verdadera. Allí entendimos que la palabra, podemos tener la palabra de Dios, que es la palabra verdadera. La palabra de Dios es la palabra verdadera. Pero podemos tener la palabra, pero si no se usa correctamente, podemos estar hablando la misma palabra verdadera como algo que falso, porque la usamos de manera distorsionada a través de nuestras propias intenciones y nuestros propios deseos, de lo que nosotros queremos y no de lo que el eterno Dios quiere decir a su iglesia. Porque muchas veces el Señor tiene para hablar la palabra que es fuerte a su iglesia, pero no queremos dar la palabra porque es fuerte, porque como dijeron algunos, le dijeron al Señor: dura es esa palabra, ¿quién la podrá aguantar? Porque cuando la multitud vio el milagro que el Señor hizo, los panes, los peces, ¿sí? Cuando vieron los peces multiplicados por montones, miles, alimentando a miles, ¿sí? Y allí estaban siendo alimentados todos ellos. Quisieron seguir al Señor, alentados por lo que estaban ¿qué? Viendo. Entonces el Señor los despidió llenos. Les había hecho un gran milagro, llenos, se fueron saciados. De hecho, sobró hasta para recoger. Dice la Biblia que recogieron ¿cuántas? 12 canastas llenas de puros panes. Ahí, muchos. Y dice la palabra que al otro día la multitud buscaba ¿a quién? A Yeshua. Y venían allí buscándole a él. Pero venían ¿por qué? ¿Detrás de qué? Del milagro. ¿Y qué les dijo el Señor? Ustedes me buscan solamente ¿qué? Por el pan, por el pescado. Les dijo: ustedes vienen a buscarme, es por eso nada más. Y ese día les multiplicó, les volvió a hacer el milagro. No, ese día les habló una palabra tremenda. Y dice la palabra que entonces ¿qué hicieron? Se fueron, muchos. Incluso cuando lo volteó a mirar, dice que muchos de sus discípulos en ese mismo día ¿qué? Se volvieron atrás, se regresaron. Y ahí habían quedado los apóstoles. ¿Y qué les dice el Señor? ¿Ustedes también se quieren ir? Bien pueda, váyanse. Váyanse. ¿Cómo sería la tristeza del Señor cuando la gente solamente le busca por un milagro? Y la gente se fue. Y los miró y les dijo: váyanse. Muchos de sus discípulos ya se habían ido. Ahí estaban los apóstoles que quieren ir, váyanse. Váyanse. Pero es cuando escuchamos la palabra del apóstol Pedro. ¿Qué respondió él? Dijo: pero Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Ese es el propósito. Es vivir conforme a la palabra que es vida. Y es vida eterna. Si comprendiéramos tan solo eso. Fue ahí cuando entendí la necesidad que tenía la iglesia en general. Una iglesia que sea formada en la palabra, porque en la palabra está la vida eterna. No tengo que estarme inventando yo una cantidad de cosas. No tengo que estarme imaginando una cantidad de cosas y decir: Dios me mostró, el Señor me dijo, para darle validez a esas palabras. Sencillamente tomar la palabra del Señor. Ahí está la vida eterna. Y por eso el Señor dice: aquel a quien llegue mi palabra, hable, declare mi palabra verdadera. Hoy se está predicando mucha mentira desde los púlpitos. Ha llegado el tiempo en que la iglesia reaccione y nos levantemos a hablar solo la palabra verdadera.
ese nombre que aparece allí en el letrero de la congregación no es por vanidad, no es por orgullo, no es porque nosotros digamos, es que aquí sí hablamos, nosotros somos los únicos que hablamos la palabra verdadera. No, es porque tenemos un compromiso absoluto, solo hablar la palabra de Dios, que es su palabra verdadera, no es nuestra palabra, es su palabra verdadera. Hable mi palabra verdadera, hable mi palabra verdadera. Y dice allí el versículo 28: pues, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Yahweh. Hay gran diferencia entre la paja, que es la cizaña, ¿y qué? Y el trigo. La cizaña se contenta solamente, la paja se contenta solamente con visiones humanas, sueños humanos. Así te dice el Señor, le dice una cantidad de mentiras, una cantidad de cosas, y son felices. Pero el trigo es la palabra verdadera. Eso es lo que tenemos que seguir, porque al fin y al cabo dice la misma palabra que la cizaña, que la paja terminará ¿dónde? En el fuego. Mas el trigo, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dijo el Señor? ¿Dónde terminará el trigo? ¿Será echado dónde? ¿Será llevado dónde? Al granero, al lugar celestial. El granero es una especie de forma, es una simbología del cielo, del reino de Dios. Allá será llevado a los almacenes celestiales, será llevado a los almacenes donde se guarda verdaderamente el grano bueno. Con base en eso fue que el Señor nos llevó entonces a trazar esto, mis amados, a trazarnos esta meta, un compromiso únicamente con la palabra verdadera. Obviamente esto iba a acarrearnos muchas situaciones. Teníamos que pensar, ¿queremos agradar a los hombres o queremos agradar a Dios? Esto iba a hacer que muchos que antiguamente, en mi caso particular, me halagaban, hoy me desprecian. Hablen cosas de mí, digan que yo estoy judaizando la iglesia, que yo estoy hablando de herejías, que estoy desviándome del camino. Porque eso es lo que me acusan, sobre todo del judaísmo, que yo estoy llevando a la iglesia a hacer sacrificios animales, que aquí yo circuncido a todos los hombres, una cantidad de cosas que son raras, ¿sí? Que yo obligo a la gente a pasar por enfrente de la menorá que hay allá y que se arrodillen delante de la menorá. Una cantidad de cosas. Pero uno sabe que todo esto son inventos del enemigo para que uno ceda, pero no vamos a ceder. El compromiso de nosotros sigue firme hoy, mientras el Señor nos permite cumplir un año más de servicio a Él. Seguimos fieles al compromiso, y nuestro compromiso es con su palabra verdadera, y su compromiso debe ser con su palabra verdadera, y nadie nos puede mover de ese compromiso. Es con su palabra verdadera. Ese es el compromiso, y seguimos comprometidos, no importando quién se levante, quién se oponga. Y si se quieren ir algunos, pues se irán, así como se fueron. Pero los que son del Señor se quedarán, así como aquellos se quedaron y pudieron entender, como dijo el Señor: ¿a dónde iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. En su palabra verdadera hay vida eterna. Hablemos la palabra verdadera siempre. Nuestro compromiso es con la palabra del Señor. La palabra del Señor. Le dije: sí, Señor, ese va a ser nuestro compromiso. Y tener ese letrero ahí, mis amados, es una gran demanda, es un gran compromiso. Siempre que yo llego y veo ese letrero, digo: Señor, ayúdame, por favor. Qué gran compromiso tan tremendo que tenemos. Permanecer en tu palabra. Porque muchas veces puede uno llegar a cansarse,
pero no nos podemos cansar. Y cuando a veces me siento cansado, le digo: Señor, tú das fuerzas al que no tiene ninguna. Tú das aliento al que lo ha perdido, Señor. Por favor, dame más aliento. Necesito que me ayudes. Dame más fuerza para seguir mi compromiso con tu palabra verdadera. Por eso usted debe entender dónde el Señor lo ha puesto, cuál es su compromiso. Y a medida que usted va adquiriendo la palabra del Señor, la palabra verdadera, usted tiene un mayor compromiso con el Señor. Y como siempre lo digo acá, nosotros somos responsables de la verdad que ahora conocemos, y con responsabilidad tenemos que manejarla. Por eso doy gracias al eterno Dios, que hasta aquí nos ha ayudado, con vicisitudes, con adversidades que se han levantado. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Amén. Y seguiremos siendo ayudados por su mano, porque sé que mientras estemos comprometidos con Él y con su palabra verdadera, el Señor no dejará de bendecirnos ni nos desamparará. Cada día el Señor traerá mayor bendición sobre nuestra vida. Que nuestro compromiso sea siempre con su palabra verdadera. ¿Cuántos quieren hoy de verdad decirle: Señor, yo quiero tener ese compromiso con tu palabra verdadera? Coloquémonos de pies, por favor.